una reformulación de otra ponencia similar que había presentado en otro evento. Y entonces, a partir de allí, nos hicimos amigos, empezamos a conversar sobre el género y a problematizar al respecto. Entonces empecé a trabajar en la revista FIC 100 con el profesor Jorge Valenzuela, y entonces invité a Oscar Díaz para que fuera parte del comité editor. Entonces nos hicimos editores de esta revista, que ya viene, digamos, en el medio, junto con Plesiosaurio, difundiendo el género de la minificción de todas las latitudes, ¿no? Hemos publicado a David Rojas, Iwasaki, de quien hace rato han hablado, a Lauro Zavala, Minardi, en fin. Entonces, Óscar Gallegos empezó su tesis, que era lo que tenía que hacer, porque ya estaba encaminado en esa investigación, y su tesis justamente fue el motivo para que, bueno, a partir de allí publique este libro. Se va el año pasado Óscar a un congreso internacional de minificción en Kentucky, Estados Unidos, y rápidamente se le armó el libro, que trata, digamos, sobre 3 autores fundamentales de la generación 50, aunque 2 de ellos no muy digamos, estudiados hasta ahora, ¿no? Como debe ser, que habla de Carlos Mino Hollein y Sófocles, ¿no? Luis Felipe, y el otro es Luis Balsa. Este libro se titula 50 microrelatos de la generación 50. Se ha escrito y hablado mucho ya sobre la minificción y el microrelato y el cuento. Esta no es la oportunidad para teorizar al respecto, pero sí quisiera dejar algunos aspectos puntuales sobre el tema para que no nos confundamos todavía. Hay 2 autores, Lauro Zavala, el mexicano, y David Klanmanovich, el argentino, sobre los cuales hemos trabajado y, digamos, considero que son los teóricos más destacados y que tienen, digamos, una teoría que se asume ahora de una manera más rigurosa. Antes, hasta hace 5 años, la minificción todavía, digamos que estaba de una manera gaseosa, no se teorizaba bien al respecto, se confundía con otras nomenclaturas. Lauro Zavala habla de la minificción como una supercategoría en la cual están 3 especies, digamos, el minicuento, el microrelato y la minificción propiamente dicha, ¿no? Eso es ahora, digamos, algo que ya todos lo manejan correctamente, pero se puede entender esta diferencia con ejemplos, ¿no? Creo yo. Lauro Zavala señala que el minicuento es un cuento en miniatura, ¿no? Que tiene toda la estructura clásica de un cuento convencional, pero digamos que es corto. El microrelato es más experimental, ¿no? Hay características, digamos, de parodia, de intertextualidad, juega mucho con digamos, estas cosas. Y la minificción propiamente dicha ya rompe todo esquema y no hay ninguna estructura, digamos, clásica, es postmoderna, fragmentaria, híbrida, en extremo, ¿no? Puede combinar ahí el ensayo, la noticia, la biografía, el discurso, la estampa, la reseña, el microteatro, la receta, el instructivo. Y la narrativa es menor, por supuesto, la narratividad. Ya hace rato mencionaba David Klanmanovich. Él habla de 3 características básicas del microrelato, ¿no? Que vendría a ser la hiperbrevedad, o la brevedad, mejor dicho, la ficcionalidad y la narratividad. Es decir, debe ser un texto breve en extremo, debe contar una historia ficcional y debe tener, digamos, esa estructura narrativa que el lector, digamos, ha comprendido en su formación, ¿no? Uno sabe diferenciar cuando está frente a un poema y esa estructura que conocemos como poema y cuando estamos frente a un cuento, ¿no? Ya, con ejemplos se va a entender mejor esto. Pero estos 3 textos, que es minicuento, microrelato y minificción, yo creo que podría dividirse solamente en 2, que sería el microrelato y la minificción. Y de ahí ya zanjamos. Cuando estamos frente a un texto de Loaiza, o de Monterroso, de Arreola, de Iwasaki, que son historias brevísimas, son historias, hay personajes, se cuenta algo, estamos frente a un microrelato. Pero cuando estamos frente a un texto de Cortázar, en Historia de Trabajos y de Famas, por ejemplo, un instructivo, ¿no? Cómo darle por el reloj, cómo tomar un vaso de agua y tal, ahí no hay una historia, no nos está contando algo. Digamos, está parodiando otro género que viene a ser un instructivo, una receta, una guía. Ahí, digamos, que se rompe esa narratividad o esa característica básica del relato y se convierte en una minificción.
La minificción es también en tanto juega con los espacios gráficos o juega con el título. Por ejemplo, hay un escritor famoso que es Guillermo Samperio, mexicano, que tiene un microrelato que se titula El fantasma. Ya, el contenido del fantasma es un vacío, no hay nada. Solo es el fantasma y luego no hay nada. Eso es un microrelato, eso es una minificción. Ustedes conocen a Antonio Barberoceros, como yo. Él, en Monólogo de las Tinieblas, tiene muy buenos microrelatos, pero también está el mar, el hombre y el machete. En este texto no se puede entender este texto si es que no vemos los dibujos que están allí, que son un pescado, ¿no? Y sus espinas, para diferenciar el pez que se llama machete. Entonces, sin esas dos ilustraciones no se puede entender el texto, es completo el texto, que viene a ser una minificción. Entonces ya más o menos vamos entendiendo, ¿no? Cuando juega, cuando rompe esquemas, estamos frente a una minificción, y cuando estamos con una historia, digamos, en miniatura, pero con estas características de ficcionalidad, narratividad, como un cuento de Bren, Iwasaki, estamos frente a un microrelato, ¿no? Ya sabemos diferencia. Bien, entonces para entrar con el libro de Óscar Gallegos, él recoge 50 microrelatos de 18 autores de la generación de 50, autores todos, o digamos, algunos son canónicos, otros no canónicos, y otros son realmente autores que son un rescate. Tenemos entre los canónicos a Luis Loaiza, está Julio Ramón Ribeiro, Zabaleta, Carlos Roseros, Salazar Bondi e Izquierdo Ríos, ¿no? Autores que ya han sido estudiados bastante por la academia. Sin embargo, hay autores no canónicos que vienen siendo estudiados poco a poco, como Sofocleto, Felipe Buendía, Rivera Saavedra, Manuel Velázquez, Luis León Herrera, Carlos Meneses, Manuel Mejía Valera, Pepe Durán y Sara María Larrabio, que si bien son antologados en antologías de la redundancia sobre la generación 50 y en antologías del cuento peruano, no son, digamos, todavía estudiados en la academia, digamos, de forma académica, o no se difunden como debieran ser, ¿no? Como se difunde Rivera o Zabaleta. Y en tercer lugar tiene rescates, Gallegos, que son Carlos Mino Jolay, un autor de los 50, un periodista muy bueno, pero casi un fantasma en la generación 50. Óscar Acosta, un mexicano peruano, porque si ya consideramos a Manuel Velatín como mexicano peruano, este pata Óscar Acosta pasaría por lo mismo, porque se formó acá, vivió con la generación 50 y luego emigró a México. ¿Dónde es? En Guatemala. Y finalmente Raquel Jodorowsky, que pasa por lo mismo, ¿no? Que es chileno-peruana, se podría entender. Bien, la tipología que he descubierto en los 18 autores y los 50 microrelatos es totalmente variada. Hay microrelatos fantásticos, como los de Larrabio, los de Óscar Acosta, de Manuel Mejía, Felipe Buendía y Mino Jolay. Hay microrelatos extraños y absurdos en que el lector se enfrenta a microrelatos que están entre el sueño, la locura, como son también de Larrabio, de Raquel Jodorowsky, de Luis León Herrera y de Velázquez. No, Manuel Velázquez Rojas tiene microrelatos en los que da vida a objetos, y estos objetos se enamoran. Hay microrelatos alegóricos, como los de Luis Loaiza, por supuesto. Hay microrelatos esteticistas en que el lenguaje es fundamental, ¿no? Está Izquierdo Ríos, soy un micro de Izquierdo Ríos, Salazar Bondi y Mejía Valera. Esteticistas en cuanto a la historia de por sí no pesa tanto como el lenguaje. Hay microrelatos orales o con base en una tradición oral, como los de Izquierdo Ríos o los de Carlos Roseros, ¿no? Que juega también mucho con el lenguaje, pero desde, digamos, una visión oral, digamos, de su formación y de una cultura específica. Hay microrelatos de ciencia ficción, como el de Juan Rivera Saavedra y de Mino Jolay también. Hay bestiarios, que es los de Durán, que sobre los manatíes él describe, y hay, digamos, una referencia a las sirenas, ¿no? Es una mezcla de sirenas que, digamos, en las crónicas se veía como tales cuando eran manatíes. Hay microrelatos realistas, como los de Carlos Eduardo Zabaleta y los de Meneses. Hay aforismos narrativos o micro reflexiones, los de Ribeiro, ¿no? Dicho de Buber, o los de Sofocleto. Y finalmente, citando a Lazraki, hay
fantásticos también, con Luis León Herrera, ¿no? Bueno, debido a que no hay mucho tiempo y que voy a dar pase a Óscar Gallegos para que él profundice sobre el libro, yo nada más tengo que recomendar y agradecer a Óscar por haberme invitado y también por considerarme su amigo y juntos haber, digamos, emprendido la revista Ficien y, digamos, la tesis misma que ha hecho y el libro. Señores, recomiendo la lectura de este primer libro de Óscar Gallegos, considerando el evento. Les aseguro un disfrute casi al borde de lo sobrenatural. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber venido el día de hoy. Me siento muy complacido, ¿no? De estar rodeado de mis amigos, de gente que conozco, de gente que le gusta la literatura, que está apasionada en este arte, ¿no? Gracias también a José Ramos Baeza por las palabras de presentación. Y bueno, ¿no se me escuchaba? ¿Sí? ¿Más o menos? Ya. Bueno, decía el agradecimiento a Jorge Ramos Baeza por sus palabras. Es más, yo debo confesar que este gusto y esta iniciativa también por estudiar la generación del 50 también partió un poco de él, ¿no? Como él decía, él, antes que yo publique este libro y antes de la tesis también había escrito un artículo, ¿no? Sobre el microrelato y la generación del 50, ¿no? Y de ahí nace un poco él, rescata también, ¿no? varios autores, ¿no? De esta generación fundamental, ¿no? En las letras de rap. Pues bien, Jorge Ramos Cabezas ha explicado bien, me parece, lo que es el microrelato, ¿no? Yo, para poder un poco ubicar un poco este género o nuevo género, ¿no? Narrativo, si nosotros lo ponemos dentro de una escala, ¿no? Una escala narrativa, ¿cuál es el lugar? ¿No? El lugar del microrelato, el minicuento, la ficción, ¿no? Dentro de los géneros narrativos o dentro de la narrativa en general, ¿no? Si ponemos una escala de mayor a menor, podríamos decir, por ejemplo, que tenemos las grandes epopeyas, por ejemplo, ¿no? Homero, Dante, no sé, Balzac, ¿no? Las grandes epopeyas, las grandes novelas extensas, ¿no? Esas son, podríamos decir, el género mayor, entre comillas, ¿no? Luego vendría lo que es la novela breve, ¿no? Que está más en boga en estos tiempos, ¿no? Las novelas breves. Luego el cuento, ¿no? Y de ahí vendría ya el microrelato, ¿no? Digamos como que ya el tope, ¿no? El extremo, ¿no? De la brevedad dentro de la narratividad, ¿no? Si lo miramos así, ¿no? De mayor a menor, ¿no? Es decir, desde arriba los novelistas verían el microrelato como lo más ínfimo, ¿no? Lo más pequeño, lo mínimo, ¿no? Incluso lo ridículo, algunos o poco serio, ¿no? Hay algunos que lo miran así, ¿no? Y es por eso que no se lo ha estudiado, no se lo ha visto como algo, digamos, académico, ¿no? Algo artístico durante mucho tiempo, ¿no? Últimamente recién, ¿no? Pero el microrelato siempre ha estado ahí, ¿no? No es algo, en el fondo no es algo nuevo, ha estado desde el origen de la literatura, es algo milenario, ¿no? Está en las fábulas, está en los mitos, está en las leyendas, sí, el microrelato estaba en todos los tiempos. Lo que pasa es que últimamente ya se lo ha visto ya como algo ya valioso, ¿no? El microrelato mira desde abajo a los grandes géneros, pero los mira pues y sonríe, ¿no? Los absorbe, ¿no? Es decir, que el microrelato tiene esa riqueza de poder absorber incluso los poemas, las novelas, ¿no? Es decir, dentro de un pequeño mundo, dentro de un pequeño texto, que puede ser una página, puede ser pocas palabras, puede ser un párrafo, incluso una línea, ¿no? Como el cuento más pequeño del mundo, una línea, puede decir grandes cosas, ¿no? Un macrocosmo dentro de un microcosmos. Y por eso el microrelato juega mucho con el lector, ¿no? Necesita lectores cómplices, lectores que sean capaces de meterse en la historia, ¿no? De hilvanar, porque lo que es, ¿qué cosa es el minificcionista o el microrelator? Ponen pequeños puntos, pequeñas señales para que el lector él mismo descubra lo que hay detrás, ¿no? En el microrelato lo más importante es lo que no se dice, ¿no? Por eso juega con la intertextualidad, ¿no? O sea, juega con tejidos, juega con obras, grandes obras, agarra personajes de grandes obras y te va, digamos, señalando el camino para que tú mismo descubras, ¿no? Por eso el microrelato necesita de lectores activos, ¿no? Y el lector aquí es un poco el creador también, ¿no? De las historias.
Pues bien, el microrelato tiene estas relaciones, ¿no? Con la literatura antigua, también con la poesía, incluso con la filosofía, ¿no? Porque el microrelato, así como la filosofía moderna ahora, que es un poco más fragmentaria, ¿no? Desde su pequeña estructura cuestiona los grandes sistemas, ¿no? Las grandes totalidades, ¿no? Pues bien, ahora, ¿cómo nació un poco esta idea? Como muy bien lo dijo Jorge Ramos, esto de la generación del 50, ¿no? Yo había descubierto en el año 2008 una antología que se publicó en el 2006, ¿no? De Giovanna Minardi, que se llama Brevísimo, ¿no? La minificción peruana, ¿no? Que lo publicó. Y yo al ver la antología realmente quedé sorprendido, ¿no? Quedé sorprendido no solamente por la cantidad de autores seleccionados, casi 50, ¿no? Sino por el arco temporal que había atravesado, imagínense, desde Garcilaso de la Vega, miren, minificciones desde Garcilaso de la Vega hasta nuestros últimos autores, ¿no? Iwasaki, no sé, ¿no? Entonces yo había leído, si bien es cierto, había leído microrelatos o antologías hispanoamericanas, no había visto autores peruanos, ¿no? O sea, es decir, yo no conocía en esa época que había microrelatistas peruanos, ¿no? Que se dedicaban a la ficción mínima, no sabía. Bueno, había leído algunos pues, de Ribeiro, algunas cosas, ¿no? de Mejía Valera, pero no sabía. Es más, en Hispanoamérica no se difundía o no se antologaba a los peruanos, salvo alguna que otra antología, ¿no? A Ribeiro, por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué había hecho Minardi? Había rescatado, ¿no? estos autores peruanos que se dedicaban a este género, ¿no? Este género valioso. Entonces de ahí nace un poco mi interés, ¿no? Le hago una reseña en Tinta Expresa del año 2008 y empiezo a investigar un poco más en este tema, ¿no? Empiezo a investigar que Carlos Eduardo Zabaleta, de la generación de 50, tenía todo un libro, tenía todas sus obras completas, tenía microrelatos, ¿no? Que aparte de sus novelas fabulosas, había descubierto que Vargas Llosa, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de Cartas a un joven novelista, ¿no? Él analizando lo que es la novela, ¿no? Recurre al cuento famoso de Monterroso del dinosaurio, ¿no? Y él dice, en esta línea que hace Monterroso del dinosaurio, él dice, esto es una joya narrativa, dice, ¿no? Es una joya narrativa porque en estas 7 o 9 palabras que tiene, sintetiza lo que es una historia, sintetiza lo que es la narración, ¿no? Mientras la estrategia del orden, ¿no? de la figura también. Entonces, eso también a mí me llamó la atención, ¿no? Que un novelista reconozca pues, el valor del microrelato. Ahora, empiezo a investigar también sobre Loaiza, ¿no? Me di cuenta que tiene pues, un libro, en los años 50 Loaiza publicó en el año 55, si mal no recuerdo, un libro que se llama El Aval, ¿no? El Aval, y en ese libro era un libro completamente de microrelato, dedicado exclusivamente al microrelato, algo que no es común en Hispanoamérica. Hay grandes que han escrito microrelatos, pero no un libro completo, y en esa época, en el 55, ¿no? Es decir, Loaiza había publicado antes que Monterroso, ¿no? Antes que Juan José Arriola, un libro dedicado exclusivamente a ese género, ¿no? Y de ahí empiezo a investigar un poco más sobre la vida de este autor, ¿no? Sobre que era de la generación del 50, y me di cuenta que hay otros también como Loaiza en su propia época que habían publicado, si no libros, también microrelatos, ¿no? Libros, por ejemplo, Carlos Pino Joley publicó 2 libros, uno dedicado exclusivamente al microrelato, ¿no? Que se llama Escobar al revés, son todos microrelatos. Luego en su otro libro también ¿cómo se llama? El relato escobiano, dedicado también casi al microrelato. Entonces, Sofocleto, no sé si se acuerdan de Luis Felipe Ángel también, ¿no? Su silogismo tiene más de 20.000 silogismos, y uno empieza a analizar y descubre que estos microtextos de 1 a 2 líneas, ¿no? Claro, la mayoría son aforismos, son pensamientos, no son parodias, ¿no? Pero hay también narratividad, se descarga. O sea, Sofocleto ha hecho más microrelatos de una línea que Monterroso, ¿no? Que el famoso Monterroso. Pero nadie conocía eso, ¿no?
Yo, cuando viajé a Estados Unidos al Congreso Internacional, yo preguntaba, ¿no?, a los especialistas si conocían peruanos, por ejemplo, del 50, del 60, no conocían, porque conocían a Monterrosa, conocían a Arriola, a Julio Toro, pero no conocían, ¿no?, que esta generación había hecho una labor importante en la arquitectura, ¿no?, del género, ¿no? Es por eso que yo me animé ya a publicar, porque yo hice la tesis, ¿no?, como dijo Jorge Ramos, y en la tesis yo investigué 10 años, ¿no?, de publicaciones en diarios, en revistas, ¿no?, en libros, sobre la ficción. Y me di cuenta que había un corpus que podía rescatarlo, aparte de la teoría y la historia, y que podía rescatarlo en un libro, ¿no?, para que los lectores puedan, pues, tener ya las creaciones separadas, ¿no?, de la tesis, ¿no? Y es por eso que nace esta iniciativa, ¿no? Y que agradezco también a Alex Forsyth, ¿no?, de la editorial Transemantes, ¿no?, que me ayudó con la publicación, ¿no?, y en la difusión de este libro, ¿no? Yo solamente quiero terminar, porque hemos hablado, no hemos leído ni un microrelato de esta antología. Uno de Loaiza, que se llama Palabras del Discípulo, que es el primer microrelato, que tiene un párrafo, ¿no? Dice: Palabras del Discípulo. El maestro me enseñó todo lo que sé, anudando con la habilidad de un tejedor silogismos inolvidables. Yo anotaba cada una de sus palabras con espesa tinta negra sobre grandes papeles que al final del año cosía. Ved pues mis volúmenes. Todo lo que está escrito en ellos lo recuerdo. Cada frase, cada reputación perfecta de los falsos sistemas. No soy sino una bóveda que guarda su sonido. Si esto parece poco, no lo conocíais. Pero hay algo que pienso siempre. Mi maestro me dijo que en mí, su devoto discípulo, en mí, nacido para escucharle, su lección sería efímera. Y termino, ¿no? Muchas gracias.